Está bien, entonces ahora pues ya que tenemos claro este concepto de densidad de corriente, ahorita sí vamos a ver qué corrientes hay en la membrana. Entonces pues nosotros hemos hablado de dos tipos. Dijimos que a partir de ese experimento nos dimos cuenta que en nuestra membrana pueden existir corrientes de conducción por una parte, pero también pueden existir corrientes de difusión. Estas son las corrientes de convección, pero es un tipo de corriente de convección. Recuerden que las de conducción dijimos que dependían entonces de, de una diferencia de potencial. Bueno, las corrientes de conducción siempre van a ser cargas eléctricas que si son positivas, como si esto es una carga positiva, la carga positiva se va a ir de donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial. ¿De acuerdo? Ya va a fluir entonces en esta dirección. Esa va a ser entonces, esta carga moviéndose va a ser una corriente de conducción. ¿Listo? Las corrientes, bueno, nosotros las llamamos corrientes de convección. Esas corrientes de convección dijimos que podían moverse por cualquier otro fenómeno físico. Dijimos, bueno, es que puede ser entonces por culpa de la gravedad está haciendo que las cargas se muevan, pero entonces como son cargas moviéndose también son corrientes. ¿Listo? Entonces este va a ser un tipo de corriente de convección. ¿Listo? Y son las que se mueven por la difusión. La difusión la entendemos entonces como una causa de la diferencia en la concentración. Entonces supongamos que acá tengo una concentración que depende de esta posición, mientras que acá tengo entonces otra concentración diferente en la posición 2. ¿Sí ven? Resulta, vean que estamos diciendo pues que es como si en esta dirección estuviera nuestro eje X. ¿Listo? Entonces aquí tenemos pues una regla, diferentes posiciones. Por aquí puse X1 y por aquí puse X2. ¿Listo? Entonces X1, X2. Como vemos, pues yo estoy representando la concentración como la cantidad de elementos que hay de determinado material. ¿Listo? Determinado gas, por ejemplo, o en este caso, de determinado tipo de iones. Entonces aquí tenemos una alta concentración y aquí una baja concentración. Este tipo de corriente se va a producir dada esa diferencia de concentración. ¿Listo? Entonces se va a mover de donde hay más a donde hay menos. ¿Listo? Esta pues es lo que estamos asegurando acá. ¿Listo? Corrientes de conducción y corrientes de difusión. Las dos van a existir ahí. ¿De acuerdo? Así como vamos a tener una diferencia de potencial, también nos dimos cuenta que puede haber una diferencia en la concentración. Los dos fenómenos van a hacer entonces que se muevan las cargas eléctricas de un lado para el otro. ¿De acuerdo? Esto también puede ser así. Este también puede ser así. Pueden estar entrando y pueden estar saliendo. ¿De acuerdo? Entonces no es que tenga que ser siempre de arriba hacia abajo, eso es simplemente de donde haya más a donde haya menos. Listo. En el caso de las corrientes de conducción, de donde haya mayor potencial a donde haya menor potencial. Cuando las cargas son positivas. Listo. Porque recuerden que las cargas negativas pues se van a mover al contrario. Si la carga es negativa, la carga se mueve de donde hay menos potencial a donde se mueve, hacia donde hay mayor potencial eléctrico. Listo. Esos tipos de corriente resulta que pues las podemos representar matemáticamente. Déjenme separar esto acá.
y las vamos a medir, estos tipos de corriente, como densidades de corriente. ¿Listo? Entonces, lo que estamos planteando es que vamos a tener una corriente total. Pero esa corriente total va a ser una combinación de estos dos tipos de corriente. Entonces van a ver corrientes, vamos a llamar esas corrientes de conducción como unas corrientes que dependen de un campo eléctrico, por ejemplo. Entonces como corrientes de un campo eléctrico. Y estas otras las vamos a llamar corrientes de difusión. Entonces, vean que las corrientes que se van a presentar por la membrana es una combinación de los dos tipos de corriente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a analizar un poco mejor esto. ¿Qué pasa con las corrientes de conducción? ¿Cómo hacemos para calcularlas? Bueno, pues por un lado está la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Pero aquí la vamos a trabajar, dado que es una densidad de corriente, la vamos a trabajar en su forma puntual. ¿Cómo es la forma puntual de la ley de Ohm? Pues, según la definición, es la conductancia, la conductividad multiplicada por el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces esto es conductividad y este es campo eléctrico. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo por acá. Conductividad. Y pues campo eléctrico, si ya lo conocíamos. Esta es una ley, entonces esta es la misma ley de Ohm. ¿De acuerdo? Esta para nosotros es la ley de Ohm. Sé que de pronto no es como la conocemos. Ahorita podemos demostrar que a partir de esta forma llegamos a la misma que ya conocemos de la ley de Ohm, que es que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Acá, pues vean que tiene mucha lógica. Entre mayor sea el campo eléctrico, entre mayor sea la fuerza que siente acá estas cargas, mayor va a ser la corriente, la densidad de corriente. ¿Listo? Lo que pasa es que vean que aquí no aparece para nada la forma del material, entonces densidad de corriente. Sabemos, esta aquí se va a trabajar en estas unidades de esta densidad de corriente, pues sabemos que está en, a ver, déjenme ponerla por acá, en amperes por centímetro cuadrado. Listo, amperes por centímetro cuadrado. Bueno, entonces ahorita podemos hacer pues una explicación de esto. Ya vamos a ver pues cómo se relaciona, hagámoslo de una vez, cómo se relaciona esta con la forma pues que conocemos de la ley de Ohm. Pues bueno, por una parte, voy a correr esto por acá. Vean que pues J es para nosotros la corriente sobre el área. ¿De acuerdo? Y por otra parte habíamos dicho que pues el campo eléctrico es el voltaje sobre la longitud. Por allá en nuestro primer video dijimos entonces cómo el voltaje pues es el trabajo por unidad de carga, y pues llegamos a que entonces esa potencial eléctrico es el campo eléctrico por la longitud. Entonces pues estas las conocemos. Vean que si reemplazamos estas dos cosas acá, entonces tenemos la corriente sobre el área es igual a la conductividad
por el campo eléctrico, que va a ser pues, el potencial eléctrico, sobre la longitud. Listo, entonces vean que acá, pues si despejamos, por ejemplo, el potencial eléctrico, pues el potencial eléctrico va a ser la conductividad por la longitud sobre el área, multiplicado por la corriente. Vean que lo que hice fue este que divide pasa a multiplicar, y este que multiplica baja a aquí lo hice entonces al revés, baja a dividir. Listo. Y a esto que nos quedó acá, es lo que nosotros llamamos resistencia. Ven que esta es nuestra resistencia R. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta es importante tenerla. Vean que aquí nos queda pues nuestra ley de Ohm como la conocemos, partió de la misma. El voltaje es la corriente por la resistencia. Y esta es nuestra resistencia R. Vale la pena acá pues decir entonces que como la resistencia, vean que acá ya metimos la forma, ¿sí ven? Lo que hablábamos. Claro, esta no depende de la forma del material conductor, mientras que esta sí depende de la forma del material conductor. Y vean que tiene sentido. Entre más largo sea el material conductor, mayor resistencia. Entre más ancho, menor es la resistencia. ¿Sí? Entre mayor es la conductividad, menor es la resistencia. Esto es, entonces, pues nosotros lo trabajamos en ohms. Listo. También, pues voy a aprovechar acá para definir la conductividad. Voy a aprovechar este espacio, ahorita nos falta por analizar este elemento. La conductividad y la conductancia. Vean que la resistencia me dice a mí qué tan difícil es para una carga eléctrica moverse a lo largo de un material conductor. La conductancia pues es simplemente el inverso, me dice qué tan fácil es para un material moverse a través de para una carga eléctrica, moverse a través de un material conductor. Conductancia. Vemos acá que, pues, que con la estructura gramatical, pues, tenemos que la conductancia y la resistencia, cuando termina así, dependen de la forma del material. ¿Sí ven? Vean que es el inverso de esto, entonces, pues, la conductancia es para nosotros la conductividad. Vean que la conductancia depende de la forma del material conductor. ¿Listo? Mientras que la conductividad es una característica solo del material, sin importar qué tanto tenemos ni qué forma tiene. La conductancia sí. ¿Listo? Y pues lo mismo pasa con la resistencia. Y así como tenemos la resistencia, pues vamos a tener la resistividad. ¿De acuerdo? Entonces voy a definir acá el inverso de la conductividad va a ser para nosotros la resistividad. Bueno, entonces, pues acá hablamos de la ley de Ohm. Va a aparecer la conductancia, va a aparecer la resistividad, ya vemos cómo depende de la forma. Pero entonces, listo, este es el tipo de corrientes que pasan por acá. Ya en un momento vamos a analizar entonces estas otras corrientes de difusión.